del día de hoy en el libro de Jueces, capítulo 14. El consejo se llama Acuérdate, Dios, de mi pecado. Jueces, capítulo 14, verso 5. Dice la palabra de Dios: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue, comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les declaró que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Y a su nombre, gloria a Jesucristo de Nazaret. Ustedes han escuchado de la vida de Sansón. Ustedes han escuchado todo lo que hizo Sansón. Dios tenía un llamado para Sansón, no de enseñar la palabra de Dios, sino de salvar a Israel. El llamado de Sansón era para la batalla, era para la guerra, para destruir a los enemigos del pueblo de Dios. Y Sansón hizo algo que él no debió de hacer. Sansón mató un animal, un león, porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Porque cada vez que Sansón se iba a enfrentar a una adversidad, a una batalla, el Espíritu de Dios iba a venir sobre Sansón y Dios iba a dar la victoria. Pero Sansón no le comentó esto a sus padres, y cuando fue a un lugar a buscar esposa, él se desvió del camino que tenía que seguir y fue donde estaba el león, y el león muerto había un enjambre de abeja, de miel. Tomó la miel y la comió. Uno de los mandamientos que Dios le dio a Sansón desde su nacimiento era que no comiera de cosa inmunda, y este animal que estaba muerto era inmundo, y el panal de abeja que estaba dentro del animal, por ende, también era inmundo, y él no podía comer de eso. ¿Por qué sucedió esto? Porque Sansón no comentó a sus padres lo que había hecho. Si le hubiese comentado la proeza que hizo de matar al león, sus padres seguramente le hubieran recordado: no vuelva donde el león, Dios te ayudó, de pronto hay otros leones por allá, no vuelva a ese lugar. Pero Sansón se quedó callado y comió cosa inmunda. Y no solamente comió cosa inmunda, sino que le dio de comer a sus padres, sin declararle de dónde había salido la miel. Y seguimos viendo la vida de Sansón y vemos que era de errores en errores, de pecado en pecado, hasta que por último descubrió su corazón. Y cuando descubrió su corazón, el Espíritu de Dios se apartó de él. Cuando una persona peca reiteradamente, cuando alguien hace lo malo reiteradamente, en este caso el Espíritu de Dios que venía sobre Sansón se apartó de él. Ya la fuerza que no estaba en su cabellera, sino en Jehová de los ejércitos, no estaba con Sansón, y las proezas que antes él hacía ya no la iba a hacer más, porque el Espíritu de Dios se había apartado de él. Cuando les dije cómo se llamaba el consejo, acuérdate de mi pecado antes que cometa otro pecado. Cuando el cristiano comete un error,
comete un pecado y no va y lo confiesa a Dios, el corazón se endurece, y eso lo lleva a cometer más pecado, hasta el punto de traer consecuencia nefasta para su vida. La vida de Sansón, si él hubiese confesado su primer pecado, si él hubiese dicho qué es lo que había hecho, de dónde había sacado la miel, de pronto su vida iba a ser diferente. Tenía un papá y a una mamá que velaban por él desde muy niño, que se preocupaban por él, pero al no hacerlo, simplemente en el mundo espiritual creó una barrera, creó un endurecimiento que Dios no podía entrar a su vida. A diferencia de Sansón, hubieron hombres que sí confesaron su pecado, que sí Dios se acordó del pecado que cometieron. David tomó la mujer de su prójimo, mató a su prójimo, y Dios le señaló el pecado al rey David. Le dijo al rey David: tú has pecado, tú tomaste una mujer que no era tuya. Se lo dijo en una analogía, en un símil, en una metáfora, sobre un animal que una vez un hombre tomó de otra persona, teniendo él cantidad de rebaño. Tomó el animal de su prójimo, sabiendo que el prójimo solamente tenía uno. Y Dios le dijo que así había hecho el rey David. Había pecado, y Dios descubrió y señaló el pecado de David. Y por esto David de pronto no siguió pecando más. David no siguió violando la mujer del otro y no siguió asesinando. Dios se acordó de su pecado y lo señaló, lo descubrió antes que fuese demasiado tarde. De pronto son dos personajes diferentes, y el mover de Dios en los dos personajes son diferentes. En uno, en Sansón, Dios no descubre el pecado, pero en el rey David Dios sí descubre el pecado. Y ahí podemos ver la soberanía de Dios, la voluntad de Dios para con sus hijos, para con un hombre, para con un varón de Dios. Cuando nosotros como seres humanos pecamos, cometemos errores, es mejor que Dios nos lo señale, que Dios se acuerde de ese pecado y nos diga: eres un pecador, estás haciendo lo malo, estás haciendo lo que no me agrada. Y en ese momento, cuando la palabra de Dios llega al corazón, así como llegó al corazón del rey David, simplemente hubo arrepentimiento en el rey David. Simplemente el rey David confesó su pecado, se volvió a Dios y aceptó todas las consecuencias de sus pecados. E incluso cuando venían en contra de él, él no le reclamaba a Dios, porque sabía que todo eso era producto de su pecado, porque sabía que todo eso era producto de su maldad. Si tú has cometido un error, si yo he cometido un error, que Dios se acuerde y nos lo señales. Fallaste, hiciste lo malo, antes que sea demasiado tarde. El rey David fue un pecador. Dios le señaló el pecado, pero él se arrepintió. Y en ese arrepentimiento, en ese estado de su corazón, a través del Espíritu Santo de Dios, compuso lo que conocemos como el Salmo 51, en donde él reconoce su pecado, en donde él dice que Dios ama la verdad en lo íntimo, en donde él sabe que Dios no echa fuera un corazón contrito y un corazón humillado. Y es un salmo que le ha servido a muchas personas para, cuando peca, acercarse a la presencia de Dios. Por eso, antes que sea demasiado tarde, que Dios nos señale el pecado que estamos cometiendo, que Dios señale nuestros errores. No hay una sola persona justa, solamente fue uno, Jesucristo de Nazaret. Todos los demás, como dijo el apóstol Pablo, somos pecadores.
Todos los demás tenemos errores. No hay un solo perfecto. Y el que está y el que se cree perfecto, dice la Biblia, mire que no caiga. Cuando la persona le entrega su corazón a Dios, Dios va a señalar antes que cometa el pecado lo que está en su corazón. Porque antes que el pecado salga a la luz, se haga manifiesto, primeramente se pecó en el corazón. Primeramente usted y yo pecamos en el corazón. Hicimos lo malo en el corazón. Que en ese momento, cuando hayamos hecho lo malo en nuestro corazón, Dios nos diga, pecaste, hiciste esto. Lo que hiciste en tu corazón, en tus pensamientos, no me agradan. Y en ese momento, cuando la palabra de Dios viene, la persona se humilla ante la presencia de Dios y le dice, Dios, perdóname, Señor, socórreme, Dios, hice lo malo, cometí una vileza. Y entonces Dios va a ser propicio a nuestra vida y va a tomar control de toda nuestra vida, va a tomar control de todo nuestro ser y nos va a descubrir en qué muchas veces hemos fallado si no nos hemos apercibido de ello. Sansón no se daba cuenta de que estaba fallando. No se apercibió de que cuando tomó ese panal y se lo dio de comer a sus padres, estaba haciendo lo malo. Cuando muchas veces el ser humano, el cristiano, el Hijo de Dios peca, le da de comer de ese pecado a lo suyo, porque Él le dio de comer del pecado a su papá y a su mamá. Cuando el cristiano peca, le da de comer del pecado a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Si un hombre de Dios, si una mujer de Dios peca y no se arrepiente ante la presencia de Dios, Dios no señala su pecado, Dios no se acuerda de su pecado, van a venir consecuencias para sus hijos, van a venir consecuencias para su esposo, van a venir consecuencias para la esposa. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias. Pero cuando el hombre reconoce su pecado, como lo hizo el rey David, reconoce su maldad, ya es diferente. Y la paz de Dios va a venir sobre esa persona, aunque las consecuencias, como hemos aprendido, quedan. Por eso nuestra oración cuando nos acercamos a Dios debe ser: Padre, acuérdate de mi pecado, porque yo no me acuerdo de ninguno, porque yo considero que estoy bien, porque yo considero que yo no he pecado, porque yo considero que soy el siervo más grande que existe en la tierra, porque yo considero que soy el hombre más espiritual que existe sobre la tierra y por lo tanto no tengo pecado. Cuando decimos de esa manera, Dios nos va a decir: si tienes un pecado, examínate, mira tu corazón y te vas a dar cuenta lo que está dentro de tu interior. Cuando sucede eso, la luz de Cristo viene a nosotros. La luz de Cristo nos revela lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros, sin muchas veces darnos cuenta, estamos yendo en contra de Dios. Muchas veces he considerado que estoy haciendo lo correcto delante de Dios y creía que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Y Dios me dijo una vez: si te mueres, vas al infierno. Si en este momento te mueres, vas al infierno. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas escondidas en el corazón del hombre que solamente la palabra de Dios puede revelar lo que está oculto, que solamente una voz de Dios puede mostrar lo que está en el corazón, y lo que muchas veces nos lleva a cometer un pecado y otro pecado y otro pecado. Si Sansón hubiese descubierto a su papá y a su mamá que él mató un león, que Dios lo ayudó y él desmenuzó a un león, Dios le hubiera dicho a través de su papá: ten cuidado, apercíbete, no vayas a hacer lo malo. Pero cuando el hombre de Dios deja de confesar algo, eso que deja de confesar le va a ser piedra de tropiezo en un mañana.
y eso va a traer una y otra consecuencia, y más errores, y más pecado, y más maldad. ¿Por qué? Porque todo se acumula de una manera u otra. Jeremías recibió la palabra de Dios. Le dijo a Barú: Barú, escribe en este rollo. Y le dijo: Barú, ahora este rollo entra a la casa de Jehová, porque a mí no me está permitido entrar. Y Barú entró y leyó cuando la gente estaba en ayuno. Y la gente, cuando escuchó esas palabras, simplemente sintió temor, simplemente sintió que la ira de Dios venía sobre su vida. Y le dijeron: Barú, ¿de dónde sacaste esas palabras? Jeremías me la dijo. Dios se la dio a Jeremías, y Jeremías me habló y yo la escribí. Y le dijeron: Barú, ve con Jeremías y escóndete. Y ellos llevaron la palabra al rey, y se leyó en presencia del rey. ¿Y qué hizo el rey? Simplemente cogió el rollo y lo quemó. No quiso escuchar la palabra de Dios. Iban algunas cuantas planas de haber leído lo que le venía a suceder a Judá, a Jerusalén, a Israel, a las naciones, y este rey ya no quiso escuchar más la voz de Dios y quemó el rollo, quemó la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Vinieron aún más consecuencias. Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, toma un rollo y escribe todas las palabras que yo te voy a decir. Y le dijo las mismas palabras, e incluso fueron añadidas otras palabras peores. Eso usted lo puede ver en el libro de Jeremías, capítulo 36. Vinieron palabras peores. ¿Por qué? Versículo 32 de Jeremías 36. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Barú, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego el rey Joacim, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ella muchas otras palabras semejantes. Cuando nosotros no queremos oír a Dios, cuando nosotros no queremos oír la exhortación de Dios, cuando no queremos oír la palabra de Dios, aún se nos añade mucha más palabra en nuestra contra. Aún el pecado se hace cada vez más profundo, y nuestra vida van a suceder cosas. Y muchas veces, cuando viene la opresión, cuando vienen las cosas contrarias, la adversidad, nos damos cuenta: ¿y por qué sucede todo esto? ¿Y por qué me está sucediendo estas cosas? Porque en algún momento yo no quise oír a Dios, porque en algún momento yo no quise aceptar la palabra que Dios estaba señalando en ese momento a mi corazón, mi pecado. Cuando yo dije que todo, absolutamente todo está bien. El cristiano, el mayor error que comete es cuando considera que todo está bien, porque ahí tiene la batalla perdida. Cuando considera que no es necesario hablar porque todo está bien. Sansón consideró que no era necesario comentarle eso a sus padres, porque él creía que todo estaba bien y que todo marcha sobre ruedas. Pero cuando muchas veces el cristiano, el hijo de Dios, considera que todo marcha sobre ruedas, es porque muchas veces hay cosas ocultas, y queremos nosotros también colocar como que una mano sobre esas cosas y no darnos cuenta lo malo que estamos haciendo. Cada una de las cosas que nos suceden, tenemos que abrir nuestra mente, tenemos que abrir nuestro corazón y descubrir si verdaderamente lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, o si no, estamos encubriendo un pecado, y ese cubrimiento de ese pecado va a causar más juicio sobre nuestras vidas. Sobre el rey Joacim se le añadieron palabras. Este rey ya no iba a ver a sus hijos. Este rey iba a ser un siervo. Este rey iba a el calor del día y el frío de la noche iban a estar sobre él. Es decir, no iba a tener un hogar, una casa en donde refugiarse.
vinieron más consecuencias sobre el rey Joacim. ¿Por qué? Porque no quiso escuchar la palabra de Dios. Cuando el rey David escuchó la palabra de Dios, muchas de las cosas en su vida cambiaron. La paz de Dios vino a él. Él simplemente se levantó del lugar en donde clamaba, en donde oraba, y Dios le derramó paz. Se enteró de la muerte de su hijo, pero esa era una consecuencia del pecado. Pero se levantó y dijo, Dios lo hizo. Y no le reclamó nada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios había obrado en su corazón. Cuando Dios obra en el corazón del hombre, todo absolutamente es diferente. Por eso tenemos que decirle: Dios, descubre el pecado que está en mi corazón. Acuérdate de mi pecado. Házmelo ver, házmelo entender, para yo volverme de él, para yo no volver a hacer eso que venía haciendo mal. Y entonces la misericordia de Dios vendrá sobre nosotros. Bendito sea el nombre de Dios y a su nombre. Muchos han dicho: Dios, acuérdate de las cosas buenas que hago. Acuérdate, Dios, de lo bueno que hago. Y claro, hay que hacerlo. Pero también hay que decirle: Dios, acuérdate de mi pecado y muéstramelo, Padre. Que yo no me hunda más en mi pecado, que no me hunda más en mi maldad, que no me hunda más en mi iniquidad. Porque de pronto el hombre muchas veces considera que el pecado es fornicación, adulterio, lascivia, lujuria. Pero hay otros pecados que muchas veces, como dijo un hermano en Cristo, no echan humos. Pecados que no se ven, pecados que están ocultos. Y esos pecados que están ocultos están dentro del corazón. Y el corazón es engañoso más que todas las cosas. No dice más que una cosa, sino más que todas las cosas. Es decir, la reúnen a todas, a todo lo que tenga que ver con engaño. Y el corazón es más perverso que todas esas cosas. Por eso es que Dios, cuando viene aquí a esta tierra, quiere que nosotros nos despojemos de lo que está en nuestro corazón que no le agrada a Él. Lo que nosotros no podemos despojarnos, Él lo va a hacer, Él nos los quita. Pero Dios deja otras cosas en nuestra vida para que nosotros nos despojemos de esa que en un momento determinado nos pueden llevar al pecado. Cuando llegué a los pies de Cristo, Dios quitó la ansiedad por tomar, por beber, por ingerir alcohol. La quitó de mí. Era un jueves, un viernes, y si yo no tomaba, mi cuerpo temblaba. Temblaba mi cuerpo. Y lo he dicho, y Dios una vez me dijo, estando en el mundo: toma todo lo que quieras porque no vas a tomar más. Y tomé ese fin de semana todo lo que quise. Y al siguiente día, al siguiente viernes, me llevaron a Viernes Violento. Oraron por mí, tuve una liberación. Y desde entonces mi cuerpo no tenía la ansiedad de ingerir el alcohol. Dios lo quitó. Pero Dios dejó otras cosas en mi corazón que me tocan, no a usted, me tocan es a mí. Yo tengo que quitar muchas veces cosas que están en mi corazón. El orgullo, tengo que quitar la ira, pero eso me corresponde a mí. Y eso lo quito según la llenura que tenga del Espíritu Santo de Dios, según la palabra que tenga del Espíritu Santo de Dios. Y si estoy lleno de la palabra y de Dios, lo voy a hacer. Pero si me descuido, eso otra vez va a volver nuevamente a tomar fuerza. Y entonces me van a hacer pecar. Hay cosas que están en el corazón. Lo que usted sabe, qué es lo que a usted le agrada, que a Dios no le agrada, confiésesela a Dios. Y Dios lo va a ayudar en cada una de ellas. ¿Cuándo seremos perfectos? Cuando estemos en los cielos. Y a su nombre. Ninguna cosa inmunda puede entrar al cielo. Y el Espíritu Santo de Dios está haciendo la obra en ti y en mí. Gloria al Señor. Porque el que comenzó la buena obra, la terminará, la perfeccionará. Y a su nombre. Este cuerpo que fue hecho por la tierra, que fue hecho del agua, ¿dónde vuelve? Al agua.
¿Dónde vuelve? A la tierra. Polvo eres y en polvo te convertirá. El espíritu que Dios nos dio cuando nosotros morimos vuelve a Dios, regresa a Dios, porque ¿de dónde proviene el espíritu que nos dio la vida? Del soplo de Dios, de la boca de Dios. Y el alma es el que decide si va al infierno o si va al cielo. Los animales cuando mueren, ¿a dónde van? A la tierra. El espíritu del animal, ¿a dónde va? A la tierra también. Ese espíritu del animal no proviene directamente de Dios, vuelve a la tierra. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos un fin, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Simplemente limpiar cada día nuestro corazón. Limpiar cada día nuestro corazón. Y que a la luz de la Biblia Dios señale lo que está oculto en nosotros. Dios señale cuál es nuestro pecado. Acuérdate, Dios, de mi pecado y dímelo antes que sea demasiado tarde. Porque cuando pueda ser demasiado tarde, vendrán consecuencias funestas. La vida de Sansón fue una vida en sufrimiento, fue una vida en desgracia, fue una vida sin la paz de Dios. Le sucedieron tantas cosas que Dios no creo que hubiese querido para su vida. Dios sí puso en el corazón de Sansón que se fijara en una mujer filistea, pero Dios no quería que él sufriera por eso. Pero Sansón, en sus pataletas, en su rebeldía, cuando ella lo traicionó, se fue y la dejó ella ahí y se la entregaron a su compañero. ¿Qué tenía que hacer Sansón? Tomar a su mujer y llevársela para su casa, porque Dios, aunque actúa muchas veces en nuestra vida de manera que no comprendemos, Él no va a querer el mal para nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Si yo pongo por obra la palabra de Dios, el bien va a venir a mi vida. Y la inmadurez de Sansón le trajo también muchas consecuencias a su vida. La persona que no acepta y no reconoce sus errores, sus pecados, es inmadura en el Señor. Porque la madurez no es el que yo sea fuerte, no es el que yo me crea más que los demás, no es el que yo sea el más espiritual. No, la madurez en Dios es que reconozca mi maldad, es que reconozca mi pecado. Lo dijo el apóstol Pablo: miserable de mí. Ahora, ¿qué se deja para nosotros? ¿Qué hay que decirle a Dios? Dios, acuérdate de mi pecado antes que sea demasiado tarde. Muéstramelo, señálamelo. Crea en mí un corazón recto, lleno de arrepentimiento, y que te confiese la verdad en lo íntimo, porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Vea, si usted sabe que su corazón siente de pronto lascivia, lujuria hacia una mujer, siente ganas de robar, de golpear a alguien, coménteselo a Dios en lo secreto, tal y cual como usted lo sienta. Aunque a usted le parezca que es lo más sucio, coménteselo a Dios, que eso que es lo más sucio está en el corazón, que es perverso. ¿Y Dios qué va a hacer? Él está desnudando su corazón ante mí. Sansón lo desnudó ante una mujer. David desnudó su corazón ante Dios. ¿Ante quién quiere desnudar tu corazón? ¿Ante Dios o ante algo que no sea Dios? Tiene que ser ante Dios, ¿verdad? Para que Dios en su infinita misericordia nos ayude y Dios limpie nuestro corazón, porque para eso fue que vino el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Para qué? Para convencer de pecado, de juicio, de justicia. Pero primero Él nos convence de pecado. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y cuándo no tendremos pecado? Cuando esta carne sea transformada, cuando este cuerpo sea cambiado, porque la naturaleza de esta carne es hacia el pecado, es hacia este mundo. Y a su nombre, dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Él vive.